Muy buenas noches, señor Ronald Tipper. Un gusto y muchas gracias por la oportunidad. Supongo que, al igual que gran parte de los peruanos, han estado ustedes muy atentos al debate de los candidatos que aspiran a convertirse en el próximo presidente de la República ayer por la noche, sobre todo a los modelos económicos o a las fórmulas económicas que plantean para reactivar la economía de los peruanos. ¿Cuál es su primera reflexión que tiene sobre lo que ha escuchado de ambas presentaciones? A ver, en general tenemos un sentimiento de bastante preocupación porque entendemos que dos cosas tienen que seguir mejorando en el país y de manera inmediata. Uno es la atención a la pandemia, al COVID, ¿no? Sin salud ningún país va a poder salir adelante. Y segundo, preguntarnos cuán necesaria es la recuperación económica en este propósito también. Y obviamente es imprescindible desarrollar y comenzar a reactivar nuestra economía. En ese sentido, la pregunta a los candidatos, y sobre todo al candidato que dice que no hay que respetar los tratados de libre comercio o cerrar las importaciones, yo quisiera preguntarle de qué cree que ha vivido este país en este último periodo. Y la respuesta básicamente está en las exportaciones, porque en el mercado nacional pequeño, además en una muy mala situación por causa de la pandemia, obviamente el impulso de la economía no ha estado en el mercado nacional. Gracias a Dios, el Perú durante muchos años ha establecido una política de integración económica en el mundo que nos ha permitido tener importantes socios comerciales y llegar a través de nuestros tratados de libre comercio al 40% de la población mundial. Esto nos ha permitido que en este año de crisis y tan malo, a pesar de todo, el sector exportador peruano pudo generar 3 millones de puestos de trabajo y casi 40.000 millones de dólares de exportación, divisas que llegaron al Perú. Señor Fischer, yo entiendo la preocupación que usted tiene como representante de la Asociación de Exportadores del país. Sin embargo, este crecimiento económico, que está bien, le ha permitido a muchos peruanos, por lo menos a 3 millones, como usted refiere, tener un puesto de trabajo. Pero no es la situación en la que se encuentra otro grupo de peruanos. Y es allí a donde apela el candidato de Perú Libre, el señor Pedro Castillo, que es el que plantea cambios radicales, como cambiar la Constitución, cerrar una serie de instituciones, cerrar las importaciones y desconocer los tratados de libre comercio. Y esto a la gente que no ha vivido de la exportación le suena bien, porque considera que el crecimiento macro que ha tenido el Perú no se ha visto reflejado en todos los peruanos. Estas brechas sociales se mantienen vivas, no se han cerrado y la pandemia las ha acentuado un poco más. Entonces, ¿qué plantean desde el sector empresarial? Yo estoy de acuerdo en que sigamos exportando, estoy de acuerdo en que hay que respetar los tratados de libre comercio, pero veamos no solamente al sector que le ha ido bien, sino también aquel sector que se ha sentido abandonado. A ver, muy buena su pregunta, señor. Partamos vamos a ver esto con una visión técnica. Hay una crítica al modelo, ¿no? El modelo económico no es bueno, tenemos que cambiarlo, hay que renunciar a los acuerdos internacionales, cerrar las exportaciones. ¿Y ese es realmente el camino? ¿Es realmente el modelo económico es malo? El modelo económico permitió que el Perú de tener un 60% de pobreza baje a 20 y tantos por ciento, lógicamente ahora con esta crisis ha vuelto a subir unos puntos. El Perú tiene la deuda externa más pequeña junto con Chile en la región, ha tenido los índices de inflación más bajos en la región, en Latinoamérica, y ha permitido este crecimiento en el marco de la integración internacional que hayan puestos de trabajo, inclusive en medio de la pandemia. Entonces la pregunta es, oye, pero si el modelo es tan bueno, ¿por qué hay estas brechas sociales y por qué se sienten estos vacíos, no? Que hacen aparentemente tener algún sentido las propuestas de cambio radical. Y la pregunta es que el modelo no tiene ninguna culpa. La pregunta es, ¿qué pasó con las ingentes riquezas que generó el modelo y qué hicieron los gobiernos de turno con ese dinero? Y la respuesta la conocemos todos.
Desafortunadamente hemos visto cómo hay presidentes que están en la cárcel, presidentes que están juzgados, vemos gobiernos regionales y representantes de gobiernos regionales y con condenas por actos de corrupción. Entonces, lógicamente, este beneficio no llegó como debería haber llegado a todos los peruanos, traduciéndose en mejor salud, educación, carreteras. Y eso es lo que tiene que cambiar. No tiene que cambiar el modelo económico. Es más, ¿cómo puedo hacer una transformación y tener menos pobreza cerrando las fuentes de riqueza de mi país? Lo que me ha mantenido en la pandemia es la exportación. Renuncio a la exportación. Lo que usted señala es que el sistema, el Estado, no ha sabido distribuir las cifras macro que ha conseguido económicamente en los últimos años entre los sectores menos beneficiados. ¿Usted cree que es responsabilidad exclusivamente del gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales que no han sabido emplear adecuadamente estos recursos? Y nos preguntamos, ¿y cuál es el rol de responsabilidad social que asume la empresa privada? A ver, es muy buena pregunta. A ver, cierto, o sea, la responsabilidad cuando hay un mal manejo de los gobiernos de turno es de todos los peruanos. Por eso tenemos que tener cuidado en la forma de cómo ejercemos el poder para traer un gobierno a ejercer la presidencia y administrar la patria. Claro, el sector privado está haciendo un mea culpa, o sea, no lo hemos hecho perfecto, o sea, hay que trabajar más en el tema de responsabilidad social. Esto es un tema que obviamente salta a la vista, pero hacer empresa en el país no es fácil. Los empresarios en el Perú tenemos que vencer muchos sobrecostos, problemas múltiples, una burocracia que nos hace cada vez más difícil trabajar. Enfrentar el mercado internacional de igual a igual implica tener la misma tecnología, la misma calidad, los mismos precios. Si no, no podemos vender. Entonces, en esa rutina, lógicamente, probablemente no hemos sido todos lo eficaces que deberíamos haber sido en el tema social. Pero todo eso se puede mejorar si hay riqueza, si hay capacidad de trabajo, si hay capacidad de crecimiento. En la pobreza no se mejora, en el cierre de desarrollo no se mejora. Entonces, sí hay que aprender. Es más, este proceso electoral que estamos viviendo, que es un proceso conflictivo, nos debe poner en reflexión a todos los peruanos, porque la política es una construcción ciudadana. La política, todos los ciudadanos también tenemos que hacer un mea culpa. Tenemos que desarrollar una cultura de reclamo, tenemos que exigir transparencia en las cuentas, tenemos que hacer más trabajo ciudadano, dedicarnos un poco más a entender que el país es una construcción de todos. De un mayor o menor grado, todos podemos trabajar para mejorar este tema. Pero como le digo, no vamos a mejorar retrocediendo. Y además no vamos a mejorar si no atacamos el eje del problema. Y el eje del problema tiene que ver con básicamente malos manejos y un problema de corrupción estructural que tenemos que atacar, y se ataca desde la ciudadanía y exigiendo principalmente transparencia. Comparto la última reflexión. Me parece perfecto que el sector empresarial al que usted representa haga un mea culpa, porque no todo está bien, no todo ha sido perfecto. A mí sí me agrada el modelo económico social de mercado que tiene nuestro país. Es interesante saber que hemos reducido brechas, pero que todavía no han sido las suficientes. Y también comparto la idea que usted ha señalado hace un momento, que el Estado, en sus diferentes niveles, han cometido errores que nos han pasado la factura muy alta, al no saber distribuir e invertir los presupuestos en lo que realmente era fundamental para el pueblo peruano. Pero justamente estos errores no han llevado a esta situación de polarización que usted bien plantea, a una campaña con mucha violencia. Pero no sin razón, sino yo creo con bastante razón. Porque en el 2016 también vivimos una campaña bastante interesante, donde se supone que elegimos a un equipo tecnócrata, de grandes profesionales liderados por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Y del otro lado la oposición fujimorista que hoy está en esta segunda vuelta. Y lo que hemos visto han sido 5 años de conflicto, de confrontación, donde el pueblo peruano ha pasado a un segundo plano y los temas de fondo no se han resuelto, pero también donde se ha sentido la ausencia del sector empresarial. Entonces, los tratados de libre comercio me permiten dinamizar el mercado, me permiten crecer, me permiten seguir teniendo libertades como empresa.
Y yo resalto esta parte donde se dice, hacemos un mea culpa, algo nos faltó en responsabilidad social. Pero mire, un ejemplo, Cajamarca es una región que además de agrícola y ganadera es minera. Grandes proyectos mineros por años están aquí. Pero las poblaciones que están en torno a la minería siguen siendo pobres y estando en extrema pobreza. Es más, el departamento de Cajamarca ocupa el primer lugar en pobreza. ¿No le parece a usted absurdo que una región donde hay minería, donde ha habido empresas, siga siendo pobre con este modelo económico que para muchos ha sido bueno, pero que para el pueblo que ha visto que se han llevado la riqueza no? Entonces, ¿cómo cree usted que debemos cambiar y cómo le hacemos entender a ese ciudadano olvidado que los tratados de libre comercio, que el modelo social de mercado sí es importante porque ayuda, si en la práctica lo que tenemos es lo que le acabo de narrar? Perfecto. A ver, yo quiero hacerle la siguiente reflexión. Usted, como muchos peruanos y en otras regiones, ¿se puede sentir satisfecho del manejo que se han hecho de los recursos que han generado este modelo económico? ¿Usted cree que la inversión pública para educación, infraestructura, salud en la región Cajamarca ha sido óptima? ¿Usted puede alegrarse de eso? Yo creo que no. Y así muchos peruanos, y yo personalmente no me puedo alegrar de ello. Ahora, cuando decimos los empresarios somos ciudadanos como usted y como yo. Los ciudadanos no somos, o sea, los empresarios no somos seres distintos. Es más, cuando mi gremio, que es el gremio exportador, el 80% de los exportadores peruanos son micro, pequeña y mediana empresa, siendo micro y pequeña la mayor cantidad, fácilmente el 80%. Menos del 10% son las grandes empresas. Entonces hay un tejido de peruanos que se están esforzando en Cajamarca con su café, con la tara, hay o en otras regiones, en Ica con mangos o con uvas. Espárragos, Son, uvas. perdón, son pequeños ciudadanos, ¿no? Y a esos ciudadanos que se levantan temprano, que pagan sus impuestos, que trabajan, tienen la culpa de que el beneficio de la exportación peruana haya sido mal administrada, tienen la culpa. A ver, por ejemplo, en el boom exportador que hemos creado en la costa, agroexportador, ¿hemos hecho la tarea bien? No hemos hecho bien la tarea, porque si bien hemos desarrollado áreas para cultivo, pero hemos hecho una planificación territorial para que haya mejores carreteras, servicios públicos, transporte para los trabajadores, áreas de educación, de salud, no. Simplemente hemos puesto tierras y que venga el capital y después cuando faltan las cosas, toda la culpa es de la empresa. No, la empresa no puede hacer el rol del Estado, la empresa tiene que tener de todas maneras un rol social y cuanto más nos esforcemos, mejor se verá esto, mejor será el futuro del país. Porque 100% de acuerdo con usted, hoy día nosotros tenemos que mirar primero a los que menos tienen. Hoy día tenemos que atender a los que están sufriendo con esta pandemia. Tenemos que ser empáticos con los más pobres, porque en las situaciones de crisis los que sufren son los que menos tienen. Pero yo no le puedo decir al que menos tiene, ¿sabes qué? Vamos a patear el tablero, vamos a cerrar el caño y que el Perú se empobrezca para que de la pobreza, sacarte de la pobreza. Eso no es cierto. Y los técnicos que pudieron haber debutado con este gobierno que está terminando, yo respeto a los que hayan hecho bien las cosas, pero los técnicos que no han hecho bien las cosas por delito no son solo técnicos, son delincuentes, y ojalá que todos estén en la cárcel, ¿no? O sea, nosotros desde la Asociación de Exportadores de ADES no tenemos por qué lavarle la camisa a nadie. Nosotros no defendemos intereses más que de la nación, de la patria, y los principios que por más de 40 años se han impulsado a ADES a conectar al Perú, al mundo, y hacer de Perú una economía moderna, conectada, y esos beneficios lleguen a los más pobres. Mire, en las cadenas productivas de mango, bananos, maracuyá, quinoa, se incorporan agricultores que viven de la agricultura familiar de 1 a 2 hectáreas. El que compra y hace un producto con quinoa no necesariamente está sembrando Señor quinoa. Fischer, permítame, vamos a seguir hablando de la agroexportación, que es a la que está haciendo referencia, porque muchos creen que solamente exportamos minerales. No, también hay productos de la agroindustria que se exportan, y tal vez eso en Cajamarca se desconozca mucho porque no somos una región agroexportadora.
a diferencia de La Libertad, de Ica. Podríamos exportar más productos, pero se requiere de más trabajo, de más esfuerzo, de más capacitación y de un Estado más presente. Señor Fixer, nos quedan pocos minutos y me gustaría entender por qué la importancia de los tratados de libre comercio. Tratados de libre comercio que el señor Pedro Castillo promete revisarlos, desconocerlos e incluso cerrar las importaciones. Yo creo que es básicamente por un desconocimiento técnico de cómo funciona el país, nada más. Yo no creo que tenga una mala intención el candidato Castillo. Pero a ver, como le dije, en este momento de pandemia, las exportaciones generaron 3 millones de puestos de trabajo, y si hablamos de la agroexportación, estamos hablando que el 85% u 80% son micro y pequeñas empresas. Las medianas son las menos, y las grandes más o menos son unas 800 de las casi 7.000 empresas que tenemos en esto. Por lo tanto, ¿por qué es importante? Porque si nosotros no tenemos dónde vender nuestros mercados, no tenemos futuro. O sea, nuestros productos, mejor dicho, sin mercado no tienen futuro. El Perú no va a consumir todas sus papas, no va a consumir todas sus uvas ni sus arándanos. Hoy día somos los primeros exportadores en uvas, en mangos, en paltas. Eso es súper importante, pero por otro lado, en las reglas del comercio internacional y de los acuerdos internacionales, así como yo quiero vender y aprovechar los mercados internacionales, mis socios también quieren venderme. Entonces yo no me puedo cerrar, tengo que ser competitivo, claro. Entonces ahí viene la falta de visión técnica y dice, ¿sabe qué? El problema es que, miren, se importa papa y el Perú tiene papa. Sí, pero importamos menos del 0,5% de lo que la papa consume. El problema no es la papa importada. El problema es que el Perú no tiene una buena política para hacer una buena comercialización de papa, y cuando los agricultores tienen una excelente cosecha, la sobreproducción tira abajo el precio y hace de que en vez de beneficiarse tengan que vender por debajo de su costo, perdiendo. Hay algo en lo que sí tiene razón el señor Castillo, que es el darle el valor agregado al producto. No solamente me vendas papas sacada de la chacra, véndeme el producto listo para preparar. Y eso es lo que importamos. Me parece que importamos entre el 1 y 5% de papa, que usualmente emplean las pollerías y que encontramos en supermercados, que son papas listas para freír, por ejemplo. Claro. El peruano también podría hacer eso. ¿Por Sí, qué pero no tenemos una visión un poquito más allá de solamente vender materia prima y darle valor agregado? No, es que el Perú básicamente, a ver, los minerales son commodities, y el Perú vende commodities, y gracias a Dios que los tenemos, porque es nuestra principal fuente de ingresos. Pero cuando el Perú vende su agroexportación, tiene mucho valor agregado, y todo lo no tradicional tiene valor agregado. Para que llegue un arándano al mercado chino, tiene que tener tecnología especial de empaque, de preservado. Hay muchísima tecnología de por medio para que llegue después de una travesía de un mes y pueda estar 15 días en una góndola en el supermercado sin malograrse. O sea, tenemos un gran desarrollo tecnológico en todo lo que es exportación no tradicional y con mucho valor agregado. Cuando hablamos de la papa, imagínense, sí, la papa esa a la que usted se refiere es menos del 0,5%, no llega ni al 1% de lo que el Perú consume. Bélgica es un gran exportador de papa, y exporta principalmente papa natural, no solo valor agregado, porque el mundo consume la papa fresca, pero tiene cámaras de frío para que cuando hay sobreproducción y el precio cae, las mantiene y no las vende. O sea, tenemos que incorporar tecnología para poder vender en mejores condiciones, y también desarrollar un circuito mejor para que podamos comercializar mejor la papa, que lleguen los beneficios a los agricultores, que consumamos más papa. ¿Y cómo hacer para masificar el milagro de la agroexportación? Porque sí, lo tenemos en La Libertad, en Virú básicamente, y lo tenemos en la región Ica, que vive prácticamente de la agroexportación. Pero el Perú no se reduce a 2 regiones. Cajamarca también podría tener agricultura de calidad y de exportación, y no lo tenemos. ¿Cómo hacer para que esto se masifique y milagro económico que ha significado para Ica y La Libertad también se vea en otras regiones del país? A ver, Cajamarca está en el camino, por eso no podemos retroceder en la fórmula. Cajamarca está, hoy día sus cafés llegan a Holanda, llegan a Bélgica, Alemania, sus berries están saliendo también al exterior. Pero solo es Jaén y San Ignacio, 2 provincias de 13. Pero lógico, pues, mire toda la tarea que hay adelante.
O sea, esa tarea de que crezcan, esa es la tarea pendiente del nuevo gobierno, del gobierno regional y de los que vengan. O sea, imagínese usted que con más tecnología, con más soporte y con un mejor clima para propiciar los negocios en Cajamarca. Cajamarca puede ser una potencia importante. Cajamarca tiene territorios para aptitud forestal, tiene territorios para aptitud ganadera, tiene territorios para una buena agricultura, pero eso no se va a desarrollar cerrándonos, eso no se va a desarrollar cerrándonos la puerta y no invirtiendo en el desarrollo de tecnología, generando buen ambiente de negocios para que atraer el capital. El capital va donde es bueno invertir. Si las condiciones son malas, si no cambiamos las condiciones, el capital no va a venir por más maravilloso que sea Cajamarca o cualquier otra región del Perú. Ok, un par de últimas preguntas que tienen que ver con la política. ¿Se ven ustedes en un eventual gobierno de Pedro Castillo? Mire, el gobierno de Pedro Castillo o la señora Fujimori la va a decidir el pueblo del Perú. Yo lo único que quiero es que pensemos bien qué es lo que nos conviene a los peruanos. Si hablamos de la agroexportación, estamos hablando de 15 millones de peruanos, o sea, de 3 millones de peruanos que trabajan directamente o de manera indirecta en la exportación. En una familia de 5 miembros son 15 millones de peruanos que tienen que ver de alguna forma con la exportación. Por eso yo lo único que quiero es lo mejor para el Perú, y lo mejor del Perú se hace con propuestas técnicas, conociendo la realidad del mundo, pensando que no podemos ser una isla. El Perú tiene que seguir importando, claro, importamos alimentos que no producimos, tecnología que no producimos. ¿Cómo desarrollamos un país sin tecnología? Por un lado. Y por otro lado, si tuviéramos la importación de esa tecnología y crece nuestra industria, crecen nuestras exportaciones, pero no tenemos TLCs, ¿a dónde vendemos? El mercado peruano es infinitamente pequeño y el Perú no se va a hacer rico vendiéndonos entre peruanos. Un peruano le vende a otro peruano, nosotros tenemos que atraer divisas del extranjero. Bueno, Y para eso hay que competir. La economía no competir. se mueve así. Por todo lo que me ha expuesto, por todo lo que me ha dicho, yo presumo, y esta es la conclusión que tengo, que ustedes se sienten más cómodos con los planteamientos de Fuerza Popular que con los de Perú Libre. Nosotros no es que nos sintamos más cómodos, porque la pregunta a ambos candidatos es cómo van a hacer. A ver, usted sume todo lo que se está ofreciendo en bonos, programas sociales, hospitales, carreteras, aumento a los profesores, o sea, sume, ¿de dónde va a salir el dinero? Ya, yo le puedo decir, hay dos caminos. Uno, seguir creciendo en nuestras exportaciones, ¿no? Y atrayendo más divisas. Y dos, teniendo una buena imagen de país. Una buena imagen de país significa el Perú no patea sus acuerdos, el Perú cumple sus acuerdos, el Perú es un buen pagador, el Perú es un buen vendedor. La crisis económica última para tener el dinero para el presupuesto de la nación lo hemos financiado con bonos que el Perú ha vendido. Y esos bonos a futuros, ¿por qué han sido comprados? Porque el mercado cree en el Perú, porque cree que es un país que respeta los acuerdos, que los TLCs, es un país serio. Entonces, no podemos perder la seriedad y no podemos dejar de seguir exportando. Ese es el camino. Y yo quisiera escuchar a ambos contrincantes o a ambos candidatos que me digan cómo vamos a hacer eso. No Bueno, que me digan... ya tuvieron el debate, ¿no? No lo han dicho específicamente, pero en el debate técnico supongo que también lo ha visto. Quienes serían los eventuales ministros de Economía, tanto Luis Carranza como Juan Pari, ya expusieron. Y me parece que Luis Carranza tiene una mejor forma de ver las cosas y un mejor manejo de la economía. Eso es mi opinión. No sé usted cómo ve esto. Yo respeto su opinión y estoy concuerdo con usted, porque Luis Carranza es un profesional que tiene una amplia trayectoria, viene de manejar la Corporación Andina de Fomento, es un economista que además su trabajo en medio del gobierno en el que estuvo, su trabajo personal como economista y ministro de Economía fue bueno. El Perú en esa época estuvo creciendo bien, hubieron factores que ayudaron, pero hubo una buena administración, al menos de la cartera del señor Carranza, la administración fue buena y él hizo un buen desempeño como profesional. Creo que el señor Carranza es un profesional con muchas capacidades y que en términos de honorabilidad no tiene cuestionamientos. Bien, Concuerdo señor con Fixer. usted, señor Tipper. Ha sido un gusto conversar con usted. Seguramente que pronto seguiremos analizando. Esperemos que el Perú elija bien
Sí, necesitamos cambios, pero no un cambio al abismo, no cambios tan drásticos que nos conviertan en una Venezuela, sino en un cambio que se refleje en el ciudadano y que nos permita seguir cerrando esas brechas de las que hemos hablado al inicio de la entrevista. Un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias, señor Tipper, y el compromiso de todos los peruanos de cuidar los beneficios del modelo, o sea, que no pasen gobiernos y dejen la casa vacía y se lleven todo. El pueblo hoy día está sufriendo y eso no lo podemos permitir. Tenemos que cerrar las brechas y tenemos que trabajar todos los peruanos, pero con amor, entendiendo que todos somos hermanos y que tenemos que luchar por un mismo país, ¿no? Por la misma casa de todos. Muchas gracias, señor Tipper, por la oportunidad. Buenas noches.